Los periodistas. Los periodistas. Vamos. Andrea Sandoval, muy buenos días. Buenos días, Jesús Manuel. Me agarraste aquí en el momento de pincharle a la cafetera para mi café. Ay, qué rico momento. Qué pena que no estoy ahí. Huele bien, fíjate. Sí, por cierto, qué buen momento agarré lo más que sea a Huele distancia. bien. Huele bien, Así ese es. es el tema de hoy. Ujú. Que huele bien. Sí, ya empezamos bien inspirados, ¿ves? Con todo. Eso Ya. debía ser, ¿verdad? Estar inspirados, Sí. pero este, hay personas que no huelen. Ujú, Hay personas que tienen problemas con el olfato. ujú. Y hay personas que privilegian el olfato. Había alguien que decía, tuve una suerte enorme. Nací con dos capacidades increíbles. El olfato, buen olfato y buena memoria. Uf, Paco Ignacio Taibo II, un escritor mexicano, dice, lo que se ve muchas veces se evoca con dificultad. La memoria quiere ser demasiado precisa. Quizá el olfato fuera más sincero. Y es que el olfato es algo que no hay manera de engañar o de disfrazarlo, o sea, es algo que en la medida que lo vas cultivando, que lo vas haciendo, vas teniendo mayores capacidades. Primo Levi escribió también sobre esto y dice, es probable que el olfato humano haya quedado aplastado a lo largo de la evolución por la vista y el oído. En la vida social estos predominan porque somos capaces de emitir complicadas señales visuales, gestos, expresiones del rostro y auditivos, palabras. En cambio, emitimos señales olfativas sin o contra nuestra voluntad. Es interesante este tema de el olfato, te lo mandé ahí como una sí, lo leí. sugerencia. La memoria olfativa, hay una materia que se llama la psicología del olor Ujú, que trata de descubrir la forma en la que el olfato influye en las emociones. Cuando hueles un perfume, cuando hueles un vino, cuando hueles un aroma, el bosque, qué sé yo, se te refresca la memoria y te manda los recuerdos, te llena de vivencias. Todo te llega por la nariz, pareciera que no es tan importante, que solo es para respirar, y sin embargo la nariz en el tema de los enólogos es una de las herramientas más importantes. Déjame probar el café. No, pruébalo, no, ya hasta se me antojó. Lo estoy Porque saboreando. cuando tú respiras Bueno. y tomas algo, en la Ujú, parte trasera, en la cavidad del paladar, ya llegando a ese conducto que une la nariz con la garganta, digámoslo así, se forma lo que se denomina el retrogusto. Y se hacen ujú, pruebas en enología donde tú, cuando tomas el vino, tienes que hacer meterle aire ujú, para que eso forme el retrogusto con la nariz. Alguien que tiene gripa, que tiene un resfriado, que tiene la nariz tapada, que se puso Big Vaporub, ujú. o funciona para reconocer los olores en el vino. Entonces es un tema bastante delicado. Pero te voy a leer un texto de un personaje muy importante, que al último lo diré, sobre este tema. Habla de los olores y los perfumes. Dice, un mundo sin olores es un mundo inerte. Diría incluso que gracias a los perfumes el mundo adquiere una buena parte de su riqueza, de sus colores y de sus matices. El olor hace que las cosas sean perceptibles antes que el gusto. El simple hecho de oler, de respirar, de llevar hasta la nariz algo, basta, si no para identificarlo, al menos para inscribirlo en un inmenso catálogo de referencias en las que los olores se cruzan, se superponen,
se vuelven a juntar en función de sus afinidades y aproximaciones. El olfato se manifiesta como el sentido de lo distintivo, de lo único, de lo particular. El perfume siempre es altamente específico. Con los ojos cerrados reconoceremos entre 1000 olores más, muchos años más tarde, aquel césped recién podado a última hora de una tarde de verano bajo una luz desfalleciente, aquel granero en el que se almacenaban manzanas y tarros de confitura, aquel mercado en el que los melones rivalizaban con las fresas en la sombra rayada de los parasoles. Y para divertirnos, podríamos intentar reconstruir nuestra vida a través de los olores, los aromas, los perfumes. El olfato es un mago de poderes inmenso que nos puede hacer recorrer de un solo paso miles de kilómetros y todos los años que hemos vivido. Los olores de tierra y de verduras me vuelven a llevar al huerto que cultivaba mi abuelo. Otros perfumes, fugitivos, inesperados, pasajeros, tienen el poder repentino de dilatarme el corazón y el espíritu. Surge un recuerdo, otro le sucede. Existen olores y perfumes que constituyen clichés. Los panes recién salidos del horno, alineados sobre las estantes de una panadería. Unos zapatos recién lustrados, perfectamente brillantes, un mueble antiguo encerado con amor, unas sábanas que se han secado al sol, un cuaderno nuevo o una mata de tomillo en un murete de piedras secas. Pero, ¿cómo describir ciertos olores, ciertos perfumes que solo los pertenecen a nosotros y que pertenecen al ámbito de lo indecible? Me parece que a la hora de hacer vibrar nuestro interior y tocar a veces nuestras emociones más profundas, los olores son todavía más seguros que lo que podemos ver u oír. No puedo penetrar en un jardín de hierbas sin arrodillarme junto a uno de los caminitos, coger entre mis dedos un tallo, una hoja, unas semillas, frotarlas, aplastarlas para que suelten aquello que constituye su carácter y su valor. La experiencia es singular con la albahaca o con la menta, el eneldo o el estragón, el tomillo o el romero. Con los ojos cerrados, la emoción está ahí, entera. El vigor de la salvia y la suavidad de la lavanda, la sutilidad de la ajedrea y la gracia dulce de la melisa. Y cuando florece el hinojo silvestre, difunde por todo el campo un perfume anisado, concentrado en sus tallos suculentos y sus grandes flores de umbelas amarillas. Nuestros primeros ancestros se dejaban guiar con toda naturalidad por el olfato, con la nariz alerta. Confiaban en lo que olían para seguir las estaciones al ritmo de los olores, perseguir la caza, es decir, la presa que cazaban, y entrojar y sus recolecciones que constituían sus auténticas riquezas. Y sin embargo, existen asimismo alimentos que no tienen olor antes de que los trabajemos para que experimenten una metamorfosis, en particular mediante la cocción. Un trozo de azúcar no desprende olor, ningún olor. Si no lo probamos, ¿cómo lo identificamos? Cuando se convierte en un caramelo, apenas dorado, desprende un aroma delicioso que reconocemos entre muchos otros. Lo mismo sucede con el grano de café o el haba de cacao, incluso con las avellanas o las almendras que no desprenden plenamente sus fragancias antes de su torrefacción, como lo describe bien Michel Serres en Los cinco sentidos. Nada supera en excelencia el orden de lo cocido cuando se sabe cocer como en Francia. La naturaleza por una vez no hace tan bien las cosas como nosotros. El savoir-faire magnifica lo que se nos ha dado crudo, que es de inferior rango. Por la mañana, el olor del café tostado estremece los músculos y la piel con alegría. Los efluvios de un asado muy próximos al olor a quemado reavivan los espíritus, menos, sin embargo, que el caramelo que sin fuego es pobre azúcar. Y ahí sigue, es un artículo bastante largo que te va llevando de la mano en todas estas cuestiones que tienen que ver con los olores, con los perfumes,
cómo vas adaptando el ojo, la boca, la saliva a lo que esperas que sea el bouquet de un alimento, de una copa de licor, etcétera, etcétera. Esto lo escribió Alain Ducasse. Alain Ducasse es un francés nacido en el sur de las Landas, es uno de los chefs más célebres que hay en el mundo, dueño de una cantidad de restaurantes en Francia, en Estados Unidos, en Japón, etcétera. Trabaja desde hace muchos años con sus negocios en Francia, en Monte Carlo, es dueño del restaurante que está en el casino, en Nueva York, etcétera. Y escribe de muchas cosas relacionadas con la comida. Y esta parte en particular que se refiere a los olores y los perfumes, me parece que se adapta de maravilla al tema este de los olores, del olfato. ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, de hecho, la capacidad de oler es algo que en un tiempo, o sea, a nuestros ancestros obviamente, les hizo la diferencia entre la vida y la muerte, en Claro, algo tan simple como, por ejemplo, la capacidad de oler bacterias. Es algo que nosotros, o virus, o ciertas cosas que dicen, esto huele rancio, ¿no? A lo mejor nosotros lo decimos, huele rancio, pero ellos tenían una, por supuesto, al estar completamente en la naturaleza, la agudeza del olfato seguro era impresionante, ¿no? No digo que similar a algunos animales que conocemos, como el perro, o que se dice que el gato puede oler mucho mejor que el perro, pero el gato no es adiestrable para que busque cosas, ¿no? O busque personas. Pero se dice que el gato puede, por ejemplo, oler incluso donde estuviste hace 3 días, ¿no? O puede oler ciertas cosas referentes a la salud. Entonces, en este caso, el olfato en el ser humano nos ha valido para mucho y se relaciona rápidamente. Tú empezabas a decir, es que al olfato no se le puede engañar. No, porque es el que tiene el camino directo hacia la amígdala. La amígdala hace cuenta que es como que nuestra luz roja en el cerebro que se enciende cuando dices, hay algo malo, ¡puu! Y rápido, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, empiezas a oler, esto también le puede pasar a la gente que ve la sangre, pero huele la sangre al mismo ajá, tiempo, ¡pa! ajá, Se desmaya, ¿no? sí, sí, O de repente, como decías, ¿no? Vas pasando al lado de una panadería, acaba de hornear el pan y tú vas así, y vas rápido, como que por alguna razón comienzas a caminar más despacio y te quieres quedar y estás allí. Es porque en esos momentos de alerta, la amígdala crece, se pone así como que en la defensiva y ve qué va a pasar y alerta a todo el cerebro, ¿no? SOS, estamos en peligro. Pero cuando la amígdala percibe algo agradable, o sea, chica, se dice que no debe de ser más grande del tamaño de una nuez, que es una parte más o menos como acá a la mitad. Este, entonces está relajada, entonces vives en un ambiente tranquilo, ¿no? También se ha recomendado, por ejemplo, para las personas muy estresadas, la aromaterapia. sí, sí, es una manera de curación, ¿no? Tú vas a los spas, a los masajes, o vas a un hotel o un viaje, lo que fuera, y te ofrecen este servicio. ¿Por qué? Porque es parte de verdad de relajar tu cuerpo, los olores, que te lo ponen. Hay gente que le gusta, por ejemplo, los olores como la albahaca, les gusta la menta, les gusta olores un poco más fuertes, otros son más de lavanda, manzanilla, miel, cosas así, ¿no? Entonces, el olor tiene la capacidad de provocarnos una sensación, pero también una emoción. Al olfato no se le puede engañar. Si bien nos hemos dado cuenta a través de muchas cosas que se puede engañar a la vista, que ves algo y luego chin, te lo cambian, no era así los colores, estas ilusiones ópticas, en algún momento también se le puede engañar al tacto. No sé si has visto alguna vez el ejercicio que hacen, que ponen a la persona así, tal cual como yo estoy, y le ponen, haz de cuenta, una tabla o algo grande que divida su mano y que la persona no pueda ver su brazo. Y le ponen un brazo falso. Y entonces comienzan a darle el estímulo, ¿no? Le pasan una pluma, le tocan la mano, le ponen algo mojado. Entonces en algún momento el cerebro ha interpretado que la mano falsa es su mano. Y él, claro, Claro. al final es que le dan un martillazo a la mano falsa, pero él siente dolor de verdad. Entonces al tacto también se le puede engañar, pero al que no se le puede engañar es al olfato, precisamente porque en el momento que uno respira, eso va directamente y conecta directamente con la amígdala. Tiene un camino así
derecho, ¿no? Mientras todos los demás sentidos pasan por el análisis, el procesamiento, si viene de la derecha, la izquierda, el olfato es directo. Por eso es que se dice que es el más honesto de todos nuestros sentidos, porque es el que incluso es difícil poder engañar, ¿no? Por ejemplo, en un lugar no te gusta algo y tratas como de girar o ponerte los lentes si está muy fuerte el sol o algo pasa. Si tienes frío te tapas, si tienes calor te destapas, pero si pruebas algo, pues pruebas otra cosa contraria, ¿no? Dulce, pruebas salado y al revés. Pero cuando un olor te molesta, se vuelve completamente insoportable. Es algo que te hace irte de ahí por la conexión que tiene el olfato con la supervivencia de las personas. Por eso te digo, hace tiempo, hace añísimos, yo creo que a los seres humanos les salvó la vida, probablemente algunos todavía en un momento detectan algo. Por ejemplo, hay una señora que es conocida, no recuerdo su nombre, pero es una señora que llega un día a su esposo del trabajo y le dice, hueles raro, hueles raro. El señor pues se baña, pues con la pena, ¿no? De que te digan, hueles raro, bueno, ya me bañé. No, sigue oliendo raro. Total que en un momento la señora trató de acostumbrarse a su olor y tiempo después, como 2 años después, le detectan a su esposo Alzheimer. La señora era capaz de olerlo. Entonces, cuando va al hospital, se da cuenta que hay otras personas que huelen igual que su esposo. Entonces empiezan a decirle, no, no es posible, no podría ser señora. A ver, y le ponen ropa de personas que sí tienen y no tienen, y ella acierta al 100%. Y después el propio hospital la buscaba como para reforzar algún diagnóstico o prevenir, porque ella era capaz de olerlo años antes de que esto se pudiera diagnosticar. Entonces, imagínate lo increíble que puede ser el olfato también humano, en donde dice, son capaces de oler una enfermedad. ¿Cómo se puede oler una enfermedad? Eso para nosotros sería como, ¿ah? Sí, Yo puedo oler cuando alguien no se bañó, hay pero una cualidad ahí, además, que se suma a la capacidad de reconocer los olores y que se llama la memoria olfativa. olfativa, Y no claro. todos tenemos la capacidad de desarrollarla de la misma forma. Hay quien lo trae de manera natural. Yo tengo algunos amigos que son enólogos, que son gente que se dedica a la parte, digamos, profesional de los vinos. Uno de Ujú, ellos ganó hace como 20 años el premio a la mejor nariz de España. Esto significa que en una cata ciega fue capaz de ujú, identificar olores como pocos. Y ujú, tenía dentro de su récord reconocer 500 olores. ujú. Y yo pensaba que eso era mucho, pero luego me fui enterando que hay gente que tiene capacidad de reconocer muchísimos más. Entonces, es algo asombroso, ¿no? Sí lo es claramente y todo viene también de cómo crecimos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué ambiente creció esa persona? Claro, Yo no, claro. yo casi te puedo decir sin conocerla que no era una persona de ciudad, que muy No, probablemente era una persona que creció en un área, vamos a decir, hoy privilegiada, donde había mucho campo, donde podías oler la lluvia, el rocío, las diferentes flores, y entonces se estimula correctamente el olfato. Y claro que para cuando creces, esa memoria tiene mucho más, vamos a decir, olores registrados para que cuando la persona es mayor es capaz de distinguirlos. Se ha afinado pero a través del estímulo y de la exposición a diferentes olores. Si uno crece en una ciudad, a lo mejor como tú y yo, reconoces perfecto el olor a smog. Si claro. te molesta el olor a cigarro, lo puedes oler a veces hasta 5 meses de distancia y dices, alguien está fumando, ¿no? O sea, somos perceptibles a eso porque lo hemos asociado a una emoción. Eso es lo más importante y lo más interesante, ¿no? Cuando tú lo asocias a esa emoción, por eso se habla de esta aromaterapia, eres capaz de también poder regular o desregular tu sistema nervioso a través de esto, sin que tú quieras. A veces si quieres poner a alguien nervioso, ponle un olor desagradable, algo que en general digas, no, no quiero, y la persona se acaba yendo, porque es mucho más insoportable que ver algo que no te gusta, ¿no? O que escuchar un volumen fuerte y digas, ya me quiero ir, como que en algún momento el cerebro puede disociarse de eso. Si te ha tocado el momento de tener un ruido de construcción o algo al lado, hay un momento en donde dejas de escucharlo hasta que te haces consciente que sigue, ¿no? Taladrando y haciendo,
cuando dices, ay, sí que ahí están haciendo eso. Pero no podemos disociarnos o no podemos pasarlo a segundo plano porque el olfato tiene esa conexión directa con el cerebro. Entonces, no lo procesa nada antes, llega libre y como va, tiene la entrada directa y es cuando decimos, ay, me gusta, no me gusta, lo soporto, no lo soporto. Entonces, sí tiene sus poderes curativos, pero también tiene la parte mala, ¿no? Que a lo mejor es como la que, entre comillas, yo sé un poco más por mi profesión, pero muchas veces, por ejemplo, en los casos de accidentes o de en algún mal momento o algo traumático, las personas tienen asociados olores. Por Ajá, oye, ejemplo, ¿podría decirse que se huele el miedo? no como tal, que yo sepa, no sé de nadie que huela el miedo, tal vez pueda ser sensible al lenguaje corporal del miedo, ¿no? Eso lo podemos reconocer. Que yo sepa, no, pero pues no sé, dentro de esas personas maravillosas como la que me contaste apenas, o sea, puede ser que alguien sea capaz, ¿no? Se dice que los perros son capaces de oler el miedo, pero en realidad lo que huelen es como la adrenalina, ¿no? Que Ajá, provoca cuando ajá. tienes miedo. Ujú. Yo no sé si la adrenalina como tal tenga un olor, probablemente, o cierto tipo de sudoración que solo hacemos bajo el miedo, que a lo mejor no es la misma que haces cuando trabajas bajo el sol o cuando estás de vacaciones, ¿no? Probablemente hay una química diferente, tomando en cuenta que también cada persona huele diferente. Yo no sé si tu adrenalina y mi adrenalina huelen igual, ¿no? Pero lo bueno y lo malo del olfato es esta parte, ¿no? Que te decía lo traumático. Por ejemplo, las personas que han tenido un accidente normalmente no soportan oler gasolina, les molesta, porque en algún momento puede ser que haya un Y derrame de gasolina sabes que, o que de los, grasa. los olores que son añadidos a sustancias peligrosas se basan en eso, Sí, algo que es molesto, el gas, por ejemplo. sí, sí, sí. Que en teoría hay gente que como que no es capaz de olerlo. Llega un momento que como que te aturda o no sé exactamente qué le pasa, pero se ha sabido de personas que se han Sí, tú dices, intoxicado porque huele a gas. olvidaron cerrar la llave ¿Cómo? del Pues gas, le ¿no? ponen un aditivo, un olor Sí, es para algo que huela. perceptible, ¿sí? Y lo interesante de esto, Jesús Manuel, es que la única cosa que yo conozco que es capaz de bloquear el olfato es un trauma. Y ahí voy. O sea, cuando alguien ha experimentado algo tan horrible, tan fuerte, hay personas que te das cuenta que tienen un trauma severo, profundo, o algo ya que es del desarrollo que ha pasado por mucho tiempo, o sea, es algo que tuvieron que crecer, que te dicen, es que yo no huelo. Cuando alguien te dice es que yo no huelo, o sea, desde el aspecto profesional de la terapia, es cuando te das cuenta que allí, precisamente, la amígdala en algún momento renunció en el sentido de decir, es que este olor siempre está presente y no puedo mantener la alerta todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que hace es apagar un poco esta conexión, pero es algo involuntario, eso no lo podemos hacer nosotros, es algo que hace el cerebro como mecanismo de supervivencia o de sobrevivencia donde decimos, ¿sabes qué? Hay que apagar el olfato porque ya no podemos más. Solamente se de en esos casos muy extremos en donde las personas ya no huelen nada, ¿no? Ha habido personas, y bueno, claro, también algo que pasó con el COVID que nos sorprendió a muchísimas personas durante los diagnósticos y demás, que le decían, pues es que no huelo, y hasta lo decían como una manera de diferenciar la influenza del COVID y de otros, y decían, bueno, es que si no hueles, es muy probable que sí sea COVID, porque ningún otro te ha hecho eso, ¿no? Una cosa es que no huelas tan bien y otra cosa es que ya no huelas nada. Entonces, esta parte de cómo la supervivencia y el olfato están ligados, de verdad es muy importante y no nada más tiene que ver con la capacidad de disfrute, que tú me decías de esta persona que puede oler 500 olores. Wow, para mí es sorprendente, precisamente porque vengo de reconocer el olor a cigarro o smog o cosas así que tú encuentras en la calle todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que si le digo cómo huele el centro a las 2 de la tarde, puede hacerse una imagen solo con eso, ¿no? Pero si te digo cómo huele el campo a las 6 de la mañana, solamente a lo mejor las personas que han tenido esa experiencia pueden Solo decir quienes huele hayan a estado tanto. ahí a esa hora en un campo tendrán ese recuerdo. Ujú. Y Ahora, a eso lo han asociado también, ¿no? ahora que hablas de lo del COVID y que te decían que de los primeros síntomas que estaba es que no olías nada.
Exacto. Eso es terrible, pero también te voy a decir que muchas veces no hueles nada cuando estás constipado, Ujú, simplemente por una alergia a las plantas, a las hierbas, al ambiente, al polen, se te bloquea. Pero ¿qué sucede? Y hay una película de esto, bueno, una novela, El perfume, y que ujú, después se hizo película de las personas que padecen anosmia, que es esa pérdida total del sentido del olfato. ujú, Anosmia es una congestión nasal de tal tamaño que no hueles nada. ujú. Y quienes lo padecen o quienes han tenido algún problema de este tipo, no le encuentran nunca el sabor a la comida, hay una relación directa entre lo que te metes a la boca y a lo que huele. Si estás constipado, la comida te sabe a cartón, así dicen, ¿no? Parece comida de hospital. O sea, Ujú. hay un trauma cuando gente que tiene un accidente, gente que tiene un golpe en la cabeza y se queda con una pérdida en el olfato, quizá momentánea o ya permanente o qué sé yo, y es muy difícil quitar Fíjate que y esas, convivir eso. fíjate que esas personas que tienen problemas para percibir olores pueden tener por tendencia, ¿no? No digo que es una cosa lleva a la otra, pero por tendencia pueden tener, por ejemplo, mayor tendencia a esto, a tener depresiones, a tener en algún momento ansiedad, porque cuando tú vas por el mundo vas oliendo. Eso es imposible, o sea, todo lo hemos hecho. A veces reconocemos los olores de las personas, ¿no? O de lugares o de cosas. Entonces es también una guía, ¿no? De dónde estamos, cómo nos sentimos y los olores despiertan sensaciones, las sensaciones nos llevan a emociones y las emociones a sentimientos. Entonces a ti te encanta el lugar porque seguramente también te encanta cómo huele ese lugar. Entonces cuando no puedes tener esta capacidad de disfrute, de poder decir efectivamente a qué sabe la comida, cuántos sabores tiene, cómo se siente, cómo es esta experiencia de combinar los olores, es como si dejaras casi casi de oír o empezar a saber mal. O sea, te está faltando un sentido que es muy importante, que no te está permitiendo adaptarte al medio y que en algún momento también puedes no ser capaz de percibir un olor importante como la estufa, ¿no? Que dejes abierto el gas y que no te des cuenta que huele a gas. Entonces, sí puede llevar a depresiones, puede llevar a cuadros de ansiedad, puede llevar a aumento de angustia, inseguridades, y depende de lo que la persona pues tenga en sí misma, tendencia por sus antecedentes y por su personalidad, ¿no? También. Pero es difícil pensar un mundo sin el olfato, casi como pensar un mundo sin la vista, ¿no? Porque dependemos mucho de eso. Es parte también de cómo nos sentimos, ¿no? A veces el estar cerca de una persona y percibir su olor nos da tranquilidad o nos pone intranquilos también, ¿no? Hay olores que decimos, ay, ese huele como el compañero de trabajo que no aguanto, ¿no? Ay, ese huele como el olor que me encantaba y lleva ese perfume, ¿no? Y perder esta parte es también la forma en que nos relacionamos con el otro, es también afectarla, ¿no? Es decir, es que ya no sé a qué huelen las personas, entonces ya tampoco sé qué sentir por las personas, Ajá, oye, porque el olor no me dice. y estas personas que desde que huelen a alguien, desde que conocen a alguien y el olor les impresiona y les genera un interés sexual, estas Ah, lociones que se vendían hace muchos, sí, 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 hace sí. muchos años vendían unas lociones que decían que traían una cosa especial que te despertaba la libido sexual y entonces, no me acuerdo los nombres de las lociones. Feromonas, decían, las Ándale, bueno. feromonas. ¿Esto es Ujú. posible? O sea, la parte de la libido entra por la nariz también. Claro, claro, claro. Y es como la más básica que tenemos desde hace tiempo, ¿no? O sea, muchas veces si te gusta un hombre o te gusta una mujer, en determinado momento es porque es como un buen momento para propiciar la reproducción de la especie. Y entonces en ese momento te sientes más atraído precisamente por la fertilidad que puedes percibir en la pareja a través del olor. Claro, estas cosas son también subjetivas, no es que digas, ay, huele a fértil, entonces ya, no somos capaces de olerlo como tal, pero sí una o sea, configuración de cosas, ¿no? Su salud, su edad, su capacidad, o sea, esto también permite, sí, existen las feromonas y cuando las descubrieron, precisamente empezaron a poner los perfumes y eran
ay, ¿cómo se llaman estos perfumes? Que No me acuerdo cómo, mm, cómo se llamaban, pero era una línea así como que siete machos y Bueno, estas eso cosas es, que, eso es que otra cosa, eso es otra. no, no, era esto Pero de había unos atrailas o Aramis, trailos, creo que estos que era la pesaban. marca o algo así. No me acuerdo. Tiene Algo muchos así años. que era así como de atraerlas, ¿no? Como de enamorarlas y de estas cosas que luego venden en los mercados cuando es 14 de febrero, que te ponen la vela con el olor a no sé qué y que te pongas ciertas lociones para que precisamente la persona se te acerque, ¿no? Entonces, sí somos susceptibles y según como la persona huele, Jesús Manuel, es lo que acabamos sintiendo por esa persona. Las personas, por ejemplo, que normalmente no son aseadas, que vamos a pensar las personas desafortunadamente que están en situación de calle y las personas indigentes, pues en esas personas ya de inicio hay un rechazo visual y olfativo a lo que la persona está, ¿no? En estos videos que luego pasan de anónimos que hacen caridad y demás, pues les permiten bañarse, un corte de cabello y ya van a pedir trabajo y casualmente sí se los dan, ¿no? Pero porque ya huelen diferente, huelen a algo que la sociedad acepta, ya se siente como uno de ellos, ¿no? Pero cuando llevas ese extremo, pues obviamente pues sí, el descuido humano de la higiene, pues la persona es completamente rechazada tan solo por cómo huele, ¿no? Entonces, no sé, hay cosas que también me Hay son a una, gusto personal, ¿no? hay una serie en Apple TV que no sé si te he hablado de ella, que se llama Las Gotas de Dios. Sí, apenas me hablaste. Te Ujú, conté de ella. Y uno de los ejercicios que hace el papá de la niña que prepara para reconocer vinos y demás es taparle los ojos y ponerle enfrente copas de vino, olerlas y ujú, llevarla al campo y cortarle ramitas de especias, de flores, de qué sé yo, y se las va dando a oler sin que las vea, con los ojos vendados, para ujú, reconocer los olores. Es un ujú. entrenamiento de alguna manera, ¿no? Sí, es una estimulación que después lo que hace es mejorar la memoria olfativa, Ese es el afinarla, tema de fondo, agudizarla. mejorar la memoria olfativa, y eso es algo bien difícil. Tiene un grado Complejidad, de sí. complejidad. Sí, sí, porque es lo mismo que si le enseñaras a un niño pequeño que, por ejemplo, la ventana para la percepción sensorial de la inteligencia musical se cierra entre los 3 y los 5 años. Entonces, si tú no aprendiste los ritmos, las notas, o sea, si es agudo, grave, los niveles, todo eso que implica la música, si no lo aprendiste hasta los 5 años, no tuviste esa exposición sensorial a la música, difícilmente vas a ser un músico muy talentoso. Por eso es que se usa mucho esto que de un hijo, un padre músico sale un mejor músico o un mejor cantante. No solamente es por la genética, sino también es por la exposición a. Entonces, esto que me estás contando del padre que le enseña a su hija los olores por separados, probablemente él podría identificarlos después de hacer ciertos ejercicios o demás, pero lo que le está dando a su hija es precisamente esa estimulación olfativa que le va a mejorar el olfato increíblemente, porque también recuerda que en el cerebro las cosas funcionan así. Mientras más se usan, mejor se recuerdan. Entonces, la sinapsis y en general toda la información que se registra con el olfato, que se almacena en la memoria general, bueno, pues se vuelve una conexión fuerte entre las sinapsis, ¿no? O sea, la sinapsis entre neuronas, que son como los puentes, ¿no? Que se forman, se fortalecen tanto que es difícil olvidarlos. Entonces, los puedes seguir recordando a lo mejor esa niña cuando tenga 80 años sin problema, porque están bien construidos, ¿no? En su memoria. Decía, problema es para las personas que hemos crecido en ciudad porque reconoces olores diferentes. Tal vez reconozcas el olor de la lluvia o de la tierra mojada o del asfalto mojado, algunos árboles, el maíz, ¿no? Que es algo que reconocemos la mayoría de los mexicanos, cómo se ve, cómo huele el maíz, pero los niños que crecieron en el campo tienen el olfato mucho más sensible y agudizado a diferencia de los que crecieron en ciudad. Entonces, también cuando, por ejemplo, tú le hablas a alguien de tu infancia, ¿a qué huele en la Navidad? Te pueden decir a qué huele en la Navidad. ¿A qué olía a lo mejor un Eso es cumpleaños? parte de la formación de la memoria gustativa, el que reconozcas los olores infantiles. Y de ahí viene eso de cuando llegas a un lugar
y pides algo de beber o de comer o el ambiente, dices, ay, esto huele como lo que hacía mi abuela, como lo que hacía mi madre, esto Ujú, huele a la casa de mi tía, esto, o sea, ujú. te recuerda eso, se te quedan impregnados los olores. Sí, para bien y para mal, ¿eh? Porque puedes Como decir, un ah, auto así nuevo, olía ya. cuando te subes a un auto nuevo, ¿a qué huele? Sí, sí, sí. O los Huele juguetes de Navidad, a los acuérdate. acabados recién colocados que no los ha tocado nadie, que no se ha Ujú, sentado nadie, que no les ha pegado el aire. Entonces lo abres y ujú. huele a coche nuevo. Alguien inventó por ahí un spray de olor a auto nuevo para ponerlo en los automóviles también. Pero bueno, no sé qué tan eficiente será eso. Seguro sí, porque provoca una sensación en el cerebro muy efectiva. Ese es el Claro, punto. Al claro. tener el camino recto, al que te decía, al cerebro, a toda esta parte sensorial, la amígdala y demás, bueno, pues esto hace que se perciba directamente, inmediatamente, y no puedas mediar a través del raciocinio, ¿no? No es como una ilusión visual que dices, ay, ¿será o no será esa cosa que se ve ahí un gato o es un oso? No, el olfato no tiene esa vamos a decir, ese primer paso como de análisis o de en un momento de descartar qué es, qué no. No, el olfato te dice qué es y punto. Llega rapidísimo, no tiene esta parte, ¿no? Ahora, también Entonces, cuando no reconoces algo, cuando dices, esto huele, ay, ¿a qué huele? ¿Cómo se llama la hierba? Y no le das, te traumas. te traumas, claro, pero, Porque o sea, sí no sé, recuerdas el olor. no recuerdas el nombre, Bueno, el nombre. Dices, porque el esto, olor sí, ay, ¿cómo se llama? Y no te acuerdas. sí. El olor sí lo recuerdas, pero no sabes a qué es. Pues decir, sí, yo sé que le pusiste, sí, sé cómo se ve, o sí lo recuerdo, pero no sé cómo se llama, ¿no? Porque precisamente a lo mejor esto también sucede. Puede que sea una memoria olfativa pre-verbal. Y puede ser que sea un recuerdo o un olor que tú conociste cuando todavía no podías hablar, ¿no? Entre el primer año, segundo año de vida, es cuando dices, es que sí, sí lo he olido, sí he estado en ese momento, ¿no? Ya lo conozco, pero no sé cómo se llama. Entonces te quiere decir que es antes del lenguaje, ¿no? Preverbal y es, pero de los primeros recuerdos de infancia, ¿no? Hace Probablemente Jesús muchos Manuel. años a un grupo de amigos nos invitaron Ujú, a conocer la casa recién inaugurada de un funcionario ujú, de origen libanés. ujú, Entonces ves que los libaneses tienen dentro de sus símbolos a San Charbel y los cedros del Líbano. ujú. Forman parte, creo que hasta de la bandera del Líbano, ¿no? Tiene un cedro. Ay, sí, ya no sé. Ujú, Entonces fuimos a la casa esta, una cena, y éramos un grupo de 8 o 9 personas. Y el funcionario nos presumió el lobby, nos presumió y todas las puertas de cedro, todo cedro, cedro, cedro. Y la verdad es que olía a cedro. Como ujú, estaba recién inaugurada la casa, pues el cedro ujú. deja la Invade. polilla, te quita los malos olores, etcétera. Y estábamos así en el cotorreo y me dice un amigo, oye, sí huele a cedro, ¿verdad? Digo, sí, cómo no, huele a cedro. ¿O no? Huele a corrupción, man. ¿De dónde habrá sacado el dinero para esto? Sí, sí. Otra cosa diferente, caray. ¿Qué pasa Ah, con la el dinero, gente? ¿eh? El dinero Bueno, también tiene el olor. dinero tiene un olor. Sí. ¿Qué pasa con la gente que huye de las personas que tienen un mal olor, que desprenden un mal olor? ¿Qué pasa con las personas que no son capaces de salir de su casa sin ponerse, derramarse medio botellita de perfume? Estas mujeres que suelen traer en su bolso siempre un atomizador o algo de perfume, cosas de este tipo. ¿Qué sucede con el escenario de cuando una pareja sale y la mujer se coloca perfume detrás de los oídos, en determinados sitios de su cuerpo donde sabe que al hombre lo va a provocar? El olor es una especie de camino que tienes que seguir para llegar a algo. Sí. Y lo que hace tiempo te decía, se podía diferenciar entre
quién a lo mejor eh, estaba dispuesto o sentía cierta atracción. A lo mejor no podía decirle, vamos a empezar, los ancestros, no pueden decirle, esta mejor huele a feromonas o yo estoy despidiendo feromonas. No, pero podían reconocer en el olor si estaba siendo agradable para la otra persona y si en algún momento estaba dispuesta para, pues sí, la procreación, ¿no? ¿No? O sea, era algo que lo sentía, que lo olía, porque obviamente con esa atracción y todo este clima que se genera, pues uno transpira, es imposible no transpirar. Entonces yo estoy casi segura que no huele igual cuando estás, voy a ponerlo desde el punto de vista de mujer, cuando estás nerviosa y te están diciendo, oye, mira, tú lo que quieres es irte, lo más seguro es que si en algún momento comienzas a transpirar, porque transpiramos naturalmente durante todo el día, se dice que hasta 2 litros, algo así, por eso hay que reponerlos también tomando. No es lo mismo que si me está gustando lo que está diciendo y que sí, que a lo mejor yo quiero tener algo con esa persona y entonces mi olor cambia, mi olor despide también mi estado de ánimo, mi disposición en algún momento, no para la procreación, ¿no? Entonces, sí, en la manera de ponerse el perfume en esos lugarcitos y esas cosas y asegurarse también es una forma de ser bien tratado, Jesús Manuel, porque el que huele bien se le trata bien. Si esto no fuera cierto, la gente no sería millonaria vendiendo perfumes y la gente no se endeudaría pagando Puta, más de 3,000, 4,000 un la perfume que industria cuesta. de la perfumería es como la farmacéutica, es una de Exacto, las mujeres o la mujer más rica en el mundo es la dueña o era la dueña de uno de las marcas de perfumes más importantes de Francia, no sé si de L'Oréal o alguna de estas, pues, se genera utilidades tremendas. Hace claro. unas semanas hicimos un programa, con Víctor Gómez, con Olinto y con Aida Manson, Ujú, donde Aida sacó el tema de la necesidad de la ley de la menstruación digna. ujú, Y dentro de las cosas que ella mencionaba, los problemas que sufren las chiquillas en las escuelas, ujú. donde son presa de bullying, de burlas, de muchas cosas. Y decía ella que la menstruación despide un olor que Sí. atrae las relaciones sexuales. ¿Es cierto esto? No conozco el dato como tal, pero considero que sí, porque es parte de lo que la biología entiende como la capacidad reproductiva de una persona. En algún momento podía diferenciarse quién era fértil o quién era infértil, ¿no? Quién aún a lo mejor no estaba en ese proceso de poder quedar embarazada. Sí creo que fuera una forma. Eh, claro, el cuerpo huele diferente y no nada más es el caso de olor, también responde a un proceso hormonal, ¿no? Claro, No es lo porque es lo que mismo. la mujer está preparando su cuerpo para recibir, para poder procrear, ¿no? En la menstruación ya no, en la menstruación termina como que el ciclo, pero sabes que después de la menstruación en algún momento viene también la fase de ovulación, ¿no? Entonces Ajá, incluso las mujeres pudieran oler muy diferente durante la fase de ovulación, pero estoy completamente de acuerdo que la menstruación tiene un olor, sí, es un olor que entre mujeres podemos distinguir muy bien y que a mí me ha pasado cantidad de veces que te sientas junto a una mujer y te das cuenta que está en su periodo porque tú eres capaz de percibirlo, porque reconoces ese olor. Un hombre que no conoce ese olor, pues difícilmente lo reconoce, puede pensar que así huele la mujer o a lo mejor ni es capaz de reconocerlo. Es una buena pregunta para los hombres. Pero como mujer sí puedo, claro, también confirmar y asegurar de que somos capaces de reconocer en otra mujer cuando está en su periodo. Claro, no siempre, no es escandaloso, ¿no? O sea, depende de la persona, la edad, de la higiene, un montón de cosas, ¿no? Pero sí, sí es esto. qué Así es. interesante, Entonces, ¿no? sí, y también yo creo que en algún momento poniendo esta analogía, ¿no? Si somos capaces de detectar cuando una mujer, por ejemplo, es fértil y en su menstruación, tal vez también lo somos cuando se encuentran en la menopausia. Tal vez también haya un cambio de olor que los más sensibles puedan decir sí, así huelen las mujeres cuando ya han dejado de tener pues sí, su momento fértil, ¿no? Ya no van a volver a quedar embarazadas. Entonces puede ser que también eso en algún momento haga que la testosterona en el hombre disminuya por consecuencia, porque la pareja que tienen ya no.
ya no va a quedar embarazada, entonces ya no es necesario a lo mejor producir tanta testosterona y puede ser que el hombre entre en este momento también ya de, pues sí, de infertilidad natural, en donde ya no es capaz de ser papá, ¿no? Aunque algunos lo han logrado por ahí de los 60, los 70 todavía, y creo que el más grande, casi cerca de los 80. Pero sí somos esos cambios, sí olemos. ¿Te acuerdas del olor de bebé? Es uno de Sí, los como olores no, por más ricos que supuesto, hay. Y por no son los supuesto, productos, sí, ¿eh? No, sí. tú lo acabas de bañar o a veces los bebés sudan también y tienen un olor muy peculiar que no te molesta y no es el sudor de una persona grande, ¿no? De un adulto. Los adolescentes sudan, Jesús Manuel, de una forma que tú tienes ganas, pero de mudarte de la casa porque no soportas ese olor, ¿no? Entonces, todos los cambios que también pasamos representan un olor. Por eso digo, no creo que siempre olamos igual, ¿no? Nuestra pareja, no sé cuánta persona le ha pasado que te dice, es que yo sé cómo hueles, reconozco tu olor. E incluso hay personas que dicen, no, no te pongas tal perfume porque a ti te huele mal. A lo mejor el perfume en la botella huele bien, pero cuando te lo pones a ti, ya con todo lo que interacciona, ¿no? Contigo, con tu cuerpo, tu piel, todo lo demás, llega un momento que ese perfume no huele bien en ti. Entonces, la persona te dice, no, ese no, aunque huela bien en la botella, no huele bien en ti. Entonces, estas susceptibilidades también nos diferencian, ¿no? Tú podrías a lo mejor reconocer a las personas más cercanas a ti, a las que más quieres de tu familia o las más íntimas en cuestión de vínculo, reconocerlas con los ojos cerrados solamente por su olor. Así como lo hizo la niña, ¿no? En la serie que dices con las flores, podríamos hacerlo con las personas. Porque imagínate si nos fallara en algún momento el sentido de la vista, tan solo con oler a las personas podríamos saber si es un extraño o es un conocido. Entonces es parte de una presencia, ¿no? De cómo estamos presentes con el cuerpo y los sentidos en el mundo también, ¿no? En nuestras relaciones y en nuestro día a día. Oye, con la edad se va perdiendo el olfato. Sí. Y sabes qué, yo creo que también con los malos hábitos, como por ejemplo el cigarro. Fumar, fumar. Sí. El cigarro y el abuso de perfumes. Me he dado cuenta que la gente que precisamente siempre tiene el perfume, en algún momento pierde la capacidad de oler, de distinguir otros, porque está como saturado de tanto perfume que la persona misma usa todos los días, ¿no? Entonces, hay cosas que ya no percibe, como que ya no está tan fino su sentido del olfato, ¿no? Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Como Incluso cuando te entras podría a un decir, hospital y inmediatamente reconoces los olores del alcohol, de los desinfectantes que se usan en los hospitales, o sea, esos líquidos para desinfectar, el yodo, qué sé yo, lo que te ponen el cloro, no sé, pero dices, huele a hospital. Quizá o no los puedas dentistas. definir exactamente qué es, pero dices huele a hospital. O una panadería, cuando entras a la panadería, huele a pan. Ujú, ¿Y qué es ujú, el pan? O sea, ¿cuál es el olor de un pan? Yo me ujú, despertaba todas las mañanas, vivía yo en una zona, en una calle donde tras de mi recámara, así que en la calle trasera había un molino de semitas, un horno de mm, semitas, no molino, un horno. Y entonces yo cuando me despertaba para ir a la escuela, abría la ventana de mi recámara para que se ventilara, una costumbre muy antigua. ujú. Y lo que se me Muy venía era el buena. olor de las semitas, que era tremendo, caray. A eso hora las estaban sacando del horno y aquello se inundaba de olores. Bueno, y es un olor que no se me olvida. Ujú. Cuando voy a un mercado y hay semitas, me jala y digo, estas son buenas o estas no, porque las huelo. Esa tiene poca sal, esa es buena masa, esa es buena masa. Sí, Es sí, sí. curioso, de veras, es Te curioso. ubica en el mundo, de verdad. O sea, lo que acabas de decir, reconozco una buena semita de una mala semita, es Sí, esa fineza que tú tienes ya para reconocer precisamente el buena harina o buena masa, ¿no? La cocción, si o está que está quemada bien o hecha, no, o está bien hecha. que O está sea, bien hecha, sí. claro, claro. Y creo que es de verdad algo privilegiado porque no toda la gente sabe que huele una semita. Pues no, porque yo creo que pocos vivimos o nacimos en una zona donde hubiera un horno para producir semitas, ¿no? Normalmente estaban en las afueras de la ciudad, pero en mi casa en aquellas épocas había un hornito ahí de la señora Fina, así se llamaba,
Delfina Ujú, se llamaba, pero le decían Fina, Finita, le decían. El apellido creo que era Molina, si no mal recuerdo, los Molina, ujú. famosos ahí en esa zona, en la 14 Oriente, y entonces hacían unas semitas maravillosas que normalmente íbamos de chamacos ahí a jugar a la casa de los hijos, y siempre nos daban una semita ahí como para calmar el hambre, entonces pues, era sabroso, ¿no? El ¿Sabes olor qué? de la Creo semita recién horneada. que puede ser interesante si pensáramos, por ejemplo, la ciudad de Puebla en olores. Yo estaba Uf, acordándome de a lo que huele la colonia Santiago, a lo que huele bueno, fíjate que ahí, ay, se la me fue el nombre de Santiago la no calle. lo sé, pero ¿sabes dónde sí reconoces los olores? Sí, En la Avenida Juárez hacia en la Avenida San Juárez. Sebastián. Ahí Se me fue el huele a nombre. azufre, Exacto, la Avenida Juárez siempre huele a huele a azufre. azufre, Sí, sí, ya que porque hay huele el centro. azufreras ahí, entonces pues te llega el golpe del azufre. Ujú. Ya que huele el centro, que huele a El Nalco. centro, sí, Ujú. tienes Sí, razón, sí, a qué sí, huele Angelópolis. O sea, sí hay, por sus olores podemos también dividir a la ciudad, decir, aquí huele a esto, el Parque Juárez, ¿no? Toda esa zona. O sea, sí, sí, sí. Por eso también nos ubica en el mundo, ¿no? Creemos que no es tan importante hasta que nos topamos con un buen o un mal olor, pero en realidad es parte de un mapeo que tenemos de la zona, de las personas, de la salud, de un montón de cosas que nos ubican en el mundo. Por eso les decía, yo creo que las personas que no tienen la capacidad de oler tienen esa tendencia a la depresión, al aislamiento, al como un poco el perder el agrado de la vida, ¿no? Porque ya no sabes, no te reconoces en esos olores y simplemente están en su recuerdo. Así que sí es algo que no es que sea una discapacidad, pero sí está al nivel de la pérdida de algo tan importante que a lo mejor como el oído o la vista, ¿no? Que nos ubica en el mundo. pudiera ser, sí, 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 sí. pudiera ser. Y nos Oye, prepara o no, no. no sé si te ha pasado tú que ahora vives en Europa. Ujú. El metro tiene un olor peculiar. Bueno, aquí no hay metro, aquí hay No, tren. bueno, pero te has subido a Ujú. un metro en Sí, alguna sí, claro. ciudad, etcétera, tiene un olor también peculiar. No Sí. sé si te ha pasado subirte y que te encuentres con chinos, con coreanos, con japoneses. Huelen diferente. Los chinos tienen un olor Arroz y ellos dicen que nosotros olemos también a otra cosa que no es a agradable grasa. para ellos. Sí, sí, a grasa. No Sí, sé, pero sí. y te pones a pensar que si somos lo que comemos, Ujú, pues debemos oler a lo que comemos, ¿verdad? ujú. A la grasa, como a tortilla frita. Algo así me han dicho que olemos los Tortilla frita. mexicanos como a tortilla frita y los chinos huelen como a arroz, algo similar, sí, a cosas así como, no fritas, Y pero sí luego con si te vas arroz. más a fondo, hay quien dice que las personas de color, los afroamericanos o afro, como quieras llamarles, también Ujú. tienen un olor diferente. Muy intenso, que incluso no se va cuando lavas la ropa, la tienes que lavar varias veces para que como que se disimule un poco. Sí. ¿Es en serio? Sí, 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 te digo porque yo tengo unos vecinos que sí, y te das cuenta cuando ellos lavan, así, sí, sí, tienen un olor muy intenso. Y son una de los que a veces usan más perfumes, precisamente como para cambiar un poco el olor y la sensación que perciben. Y por ejemplo, esto de que se sabe que los europeos apestan, pues sí, sí es cierto, o sea, hay muchos que sí lo hacen y no tienen como esa costumbre de la limpieza, o sea, no todos, claro, en general el europeo también son alguien arreglado o una mujer arreglada, pero sí Yo te cuando voy a te los decir que no sé encuentras si es muy los europeos intenso, en términos generales huelen. Sí, sí. sí tienen olores muy fuertes y casi me atrevo a decir que muchos de ellos huelen porque no se bañan, primero. Y segundo, huelen porque se bañan pero usan la misma ropa. Si has Sí, tenido la también. oportunidad de convivir con gente de manera cotidiana y llega con Ujú, la misma camisa y con la misma chaqueta en el caso de alguien que está en alguna oficina o las playeras, las ujú, camisetas o esto, y eso es lo que huele, la ropa que se ponen todos los días, que no la lavan, ujú. que no se Porque la tienen, cambian.
El europeo tiene la percepción, sobre todo entre los meses de frío y demás, que no necesita bañarse. Conozco gente que se lava el cabello cada 7 días, y eso una cosa me parece Sí, yo no repulsiva, puedo, no pero puedo. es su costumbre. Los Sí, mexicanos nos bañamos diario y demás, ¿no? Y estas personas lo que hacen es decir, bueno, pues no he sudado, no es verano, no hace calor, pues me baño una vez a la semana, dos, exagerando. Y precisamente tienen la creencia de que no huelen, no sudan y se vuelven a poner la ropa hasta una semana completa. Sí, lo he visto incluso en niños en la escuela que los mandan con la misma ropa todos los días. ¿Sabes Sí. dónde lo ves? Cuando viene algún visitante, algún agente viajero, algún agente que trae representación de cosas que compro yo, de comida, de vinos o esto, y te quedas de ver con él y hacen una cita y te da el olor, ¿no? Dice, "Uf", dice, se Ujú, acaba de bajar del avión, ¿no? ujú, Y al día siguiente lo vuelves a ver y va con la ujú, misma ropa ujú, ujú, y su maleta es muy pequeña. ujú, ¿Por qué? Pues porque no traen ropa. ujú. Y Es ves a una los cosita, mexicanos ¿no? que se van con las maletas vacías y regresan con las maletas a rebosar de todo lo que compran. O se llevan una y regresan con dos. Sí, sí, claro, claro. Ay, está bien. Porque somos más conscientes de nuestros olores, ¿no? Y a veces más Ah, honestos. Sí podemos decirle a alguien, oye, y falta un olor muy importante, Jesús Manuel, antes de que cerremos, los olores que despides por la boca. Muchas mamás sí, cuando, reconocemos cuando traes una muela mal, alguna cosa de ese tipo, sí. cuando te vas a enfermar de la garganta, Sí, sí, hay sí. un olor característico que dices, se va a enfermar. Ya le dio tos, ya va a empezar, y días después, ahí está la enfermedad del niño, ¿no? Sí, las mamás tenemos a veces esa habilidad, o las abuelitas, ¿no? De decir, a ver, sóplame, te vas a enfermar. Sí, Sí, hombre. Qué así fuerte, es. ¿verdad? Sí, hasta de doctores le hacemos con el olor. Así que sí, Híjole, no, 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 no. Pero bueno, todo un tema. todo un tema hoy, los Así olores. es. Buenos y malos. Bueno, Andrea, muchas gracias. A ti, Jesús Manuel. Vamos a ver Muy a qué bueno. olemos ahorita saliendo de aquí. Así Nos es. vemos la próxima semana, primero Dios. Así será. Gracias. Un Muchas abrazo. gracias. Adiós. Adiós.